Amados hermanos, Dios les bendiga. Es su hermano José Ramírez. Hoy, amados hermanos, quiero traerles un estudio bíblico muy importante y lo he basado obviamente en las escrituras de cómo criar a un hijo para prepararlo para los días fuertes, los días duros que vienen, los días del fin, para que no anden en la corriente de los niños o de los jóvenes que no conocen a Dios. Y tristemente veo a la niñez y a la juventud del mundo perdida en pecados, en las tinieblas de las corrientes del mundo. Pero lo peor es ver a los niños y a la juventud de la iglesia, queridos hermanos, y la mayoría indiferentes, descuidados y entretenidos en una vorágine de cosas. Y el desafío de criar hijos en la actualidad no es menor que en los días bíblicos. Es más, hoy es más importante que nunca. La Biblia nos advierte que los últimos días, estos días que estamos viviendo, serían difíciles, serían peligrosos, pero también nos da la estrategia perfecta para que los niños, los jóvenes, no sean arrastrados por la corriente del mundo y que sepan diferenciar lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Por eso, mis amados, meditando todos estos días, tengo un tiempo ya meditando este tema, en este asunto que me trae muy preocupado. El Señor trajo a mi corazón 3 pilares fundamentales para preparar a los niños y a los jóvenes para los días malos que vienen sobre la tierra. En primer lugar, tenemos el antídoto contra la corriente de este sistema mundano antivalores y anticristiano. Ese poderoso antídoto es la palabra de Dios, que debe ser administrada desde la niñez. El mundo va a intentar moldear la mente de tus hijos con sus propios valores, y esos mismos valores que tienen a la humanidad arrastrada en su pecado. La única forma de contrarrestar esto, queridos hermanos, padre y madre que me oyes, es llenar la mente, saturar la mente de ellos con la verdad absoluta de Dios. Y la verdad es la palabra, la verdad es Jesús. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3, 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, oiga bien, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo, le recuerda pues al joven Timoteo que su firmeza en tiempos peligrosos, esos días en que él estaba viviendo, se debió a que conoció las escrituras desde la niñez. Así que no esperes a que tus hijos crezcan para enseñarles la doctrina del reino de los cielos. La verdad de Dios debe ser, óigame bien, su primer lenguaje. ¿Para qué? Para que hable Biblia, para que hablen a Dios por sus bocas. Amados, deben crearles el hábito diario de la lectura bíblica en la casa. No te limites a contarles historias de la Biblia, de Jonás, de David, de Daniel solamente. Enséñales cómo la Biblia responde a los dilemas del mundo actual. El mundo no tiene respuesta más allá del plano científico, socioeconómico, pero no tiene visión para ver con claridad el mundo espiritual. Lo segundo es la estrategia diaria. ¿Cuál es? Es la intencionalidad en el hogar. Fíjense, para que un niño no camine como los niños que no conocen a Dios, la fe no puede ser un evento de domingo, no puede ser una experiencia
dominical, una experiencia dominguera en donde solo compartió con amiguitos de la iglesia. Debe ser el ambiente en el que ellos respiran. Yo he estado recibiendo este mensaje de parte de Dios y yo quiero que usted atienda, porque tienes muchas cosas que perder dentro de tu casa. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, es un mandato de Dios, estarán sobre tu corazón. Tienes que gobernar tus sentimientos, tienes que amarlo. Y las repetirás a tus hijos, esa es la orden de Dios. Y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este pasaje bíblico me hace entender que Dios no diseñó la educación espiritual para que ocurra solo en la iglesia, sino en el día a día, en el diario vivir. Tiene que ser la cotidianidad. Al andar por el camino, al acostarse, al levantarse. Y esto va a generar en ellos una cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque el niño va a aprender a ver todo, la escuela, las amistades, las redes sociales, la calle, a través de los ojos de Dios. Ahora, ¿cómo debes aplicar esto? Pues aprovecha los momentos cotidianos. Si ven, por ejemplo, una película o pasa algo en las noticias, pregúntale a él, al hijo, al niño, al joven, ¿qué dice Dios en su palabra sobre esto? ¿Cómo reaccionaría un hijo de Dios aquí? Eso es entrenarlos en el campo del pensamiento cristiano. Ya me duele ver que ya un niño ya no piensa como un cristiano. Un joven ya no está pensando como un cristiano. El mundo, el sistema le ha devorado esa capacidad de pensar como un hijo de Dios. Y lo tercero es el objetivo final. ¿Cuál es? La identidad y la resistencia cultural. El peligro de estos días finales es la presión social para encajar. Si no los afirman en el Gosén de Dios de hoy, entonces ellos van a buscar correr a los campos de Egipto. Cuando le hablo de Gosén, era el territorio donde habitaban los hijos de Israel cuando estaban en esclavitud en la tierra de Egipto. Y Gosén significa lugar de mejores tierras. Y la mejor tierra, el mejor terreno para tus hijos no es el terreno del mundo. El mundo y sus deseos van a pasar, porque el mundo produce deseos, pero esos deseos son efímeros, no alimentan el alma ni nutren a la persona, sobre todo a los niños y a los jóvenes, para que busquen a Dios hoy más que nunca. Ahora, hoy tú puedes y debes obrar de esta manera como Dios le ordenó a su pueblo, y debes criar Danieles que decidan en su corazón firmemente no contaminarse con Babilonia, ni con el vino, ni con la comida de Babilonia. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Miren cómo dice el Señor: no os conforméis. Eso significa literalmente, no se dejen meter en el molde de este mundo. Los niños necesitan saber que ser diferentes está bien. No tienen que ser como el resto de los jóvenes y los niños del mundo. Si conocen su identidad en Cristo, no van a buscar la aprobación de una corriente que va en dirección contraria a Dios. El consejo de Dios para ti hoy es: refuerza su identidad espiritual en Cristo Jesús. Enséñales que su valor viene de Dios y no de los likes, de las modas del mundo o la aceptación de sus compañeros. Ora con ellos específicamente para que ellos tengan el valor de decir no cuando la corriente sople fuerte. Criar hijos para los días
del fin. No se trata de infundirles miedo al futuro, claro que no, sino de infundirle fe en el Dios que sostiene el futuro y lo tiene todo controlado. Si están llenos de la palabra y están guiados por tu ejemplo diario y seguros de su identidad en Cristo, créelo, hermano, serán luz en medio de la oscuridad. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir, hermano, es fomentar principios. La mejor enseñanza está en la palabra. Entonces el sistema del mundo está diseñado por el mismísimo diablo para que los niños y los jóvenes no piensen en Dios. ¿Por qué? Porque ellos son el recurso que Dios está preparando para darle continuidad al trabajo de la iglesia y continuar la gran comisión. Cuando nosotros ya no estemos aquí en esta tierra, es una realidad innegable e indiscutible, hermanos. El diseño del sistema actual no es un accidente. Ese sistema busca neutralizar el relevo generacional de la fe. Es la guillotina para la esperanza de una iglesia del mañana. Y si el enemigo logra apartar la mente de los niños de Dios hoy, entonces él se está asegurando de que mañana no haya una iglesia fuerte, poderosa, con identidad del reino verdadero, sino que será una iglesia como la iglesia de Éfeso, que perdió el primer amor, o como la iglesia de la Odisea, que es una iglesia soberbia, vanidosa y hedónica. La Biblia describe con precisión, hermano, este escenario y nos da la pauta de cómo opera este sistema. Hermano, atienda a esto y oiga esto con seriedad y tome su lugar, que Dios le está urgiendo hoy. Primero está el objetivo del sistema. ¿Cuál es? Cegar el entendimiento. La razón por la que la escuela, los medios y la cultura empujan activamente a Dios fuera del panorama es espiritual. Entonces la humanidad quiere un mundo sin Dios. Quiere un mundo sin Dios para vivir como le da la gana. Porque la Biblia dice en el Salmo 14:1 y 53:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Este sistema mundano necio quisiera que no existiera un Dios para vivir como le da la gana. Entonces hay una estrategia detrás para que las futuras generaciones no perciban la verdad de Dios. Segunda de Corintios 4:4, ahí Pablo dice: en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entiendan, hermanos, que el Dios de este siglo, el sistema del mundo también, en este caso, opera cegando el entendimiento de las personas. En los niños, en los jóvenes, esto no siempre se ve como una rebelión abierta, sino como una distracción masiva y un adoctrinamiento sutil para que ellos consideren a Dios como algo aburrido, algo anticuado o irrelevante. Y esto es algo que el enemigo logra por la falta del verdadero poder y la verdadera unción en las congregaciones. El vacío de los jóvenes, el vacío de los niños hoy es por la falta de unción y de poder verdadero, falta de consagración, falta de prestar atención más allá de ver jóvenes, de ver niños. Bendito sea el Señor. Si el diablo, a través del sistema, logra que ellos no piensen en Dios, ya ganaron el terreno. Entonces, lo segundo es la batalla por la mente. ¿Cómo el enemigo plantea esta batalla? Pues a través de fortalezas culturales. La escuela y la calle no solo enseñan materias o modas, construyen argumentos y altiveces
que intentan desactivar la palabra de Dios en su vida y a la vez intentan desacreditar la fe de los padres. Segunda de Corintios 10, capítulo 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La educación secular y la presión social en la calle forman esa fortaleza en la mente de los niños, de los jóvenes. Ideas como la ciencia contradice la Biblia. Tienes derecho a decidir tu propia verdad. La verdad es relativa. Y todos esos ataques mentales pues desajustan, tambalean a alguien que no tiene fundamento en la palabra. Terminan diciéndole: vive el momento. ¿Desde cuándo se está diciendo que Cristo viene y no ha venido? Entonces todas esas cosas son bombardeos en la mente. Y si no tienen la defensa de la palabra y la fe en Cristo firme, van a ser movidos. Entonces, ¿cuál es la defensa ante estos ataques del diablo, del mundo y del sistema? Nuestra defensa es tomar la tarea en casa de destruir esos argumentos. Entonces no debemos evitar que los escuchen porque estamos en el mundo, no podemos tenerle los oídos tapados, pero sí podemos desarmarlos con la verdad de la palabra de Dios. La verdad hace libre a la gente, enseñándoles a evaluar de una manera crítica lo que el mundo les quiere vender y a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Lo tercero es el contraataque. ¿Cómo contraatacamos? Al criar a los hijos para el relevo generacional, sabiendo que ellos son, queridos hermanos, la iglesia del mañana. La estrategia del hogar debe ser proactiva. No podemos dejarlos a la defensiva. Tenemos que entrenarlos para que sean la resistencia, para que sean esos guardianes del muro que necesitamos hoy. El Salmo 78, versículos 4 y 6 dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que hizo, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y yo llamo, yo José Ramírez, al Salmo 78, el manual de Dios para el relevo generacional, porque la meta no es solo que los hijos sobrevivan al sistema, sino que queden tan firmes que cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, ellos les cuenten a sus hijos. Es allí, querido hermano, donde Dios rompe el plan del mundo, el plan del diablo, el plan del sistema, cuando la fe se transmite con poder y con convicción de una generación a otra. Le dejo este recordatorio para el día a día. La escuela los tiene unas horas y las calles otro poco más de tiempo. Pero el diseño original de Dios es que el hogar, oiga bien, sea, querido hermano, la influencia principal para la formación de ellos. El sistema es fuerte, pero aquel que está en nosotros y en los hijos y en los jóvenes es definitivamente más poderoso. Pero lo más importante acá, después de Dios en esta tarea trascendental, son los padres, su carácter, templanza y disciplina, porque la ausencia de estos elementos, de estas virtudes en los padres es lo que les ha facilitado el trabajo al enemigo, al mundo y al sistema. Y creo que este es el núcleo del problema actual. Muchas veces señalamos al sistema, a la escuela o a las pantallas, pero la realidad es que el enemigo no tuvo que derribar esas puertas del hogar. Simplemente encontró
las defensas bajas debido a la pasividad, a la falta de carácter y a la ausencia de disciplina de los padres. Cuando los padres abdican de su rol espiritual y formativo, dejan un vacío legal y emocional que el mundo se va a apresurar a llenar. La Biblia está tajante al respecto y nos muestra que el testimonio y la firmeza del carácter de los padres son el escudo principal de los hijos. Y quiero señalarle 3 cosas que deben considerar en esa tarea de formación de los hijos. Lo primero es la trampa de la indulgencia. El mejor ejemplo de esto que le estoy diciendo es el sacerdote Elí. La falta de disciplina y templanza en los padres no es un problema moderno, es una debilidad humana antigua que la Biblia expone con crudeza, con claridad. El sacerdote Elí es el ejemplo trágico de un padre que amaba a Dios, pero carecía de carácter para corregir a sus hijos. En 1 Samuel 3:13, ahí dice: y juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esta frase es devastadora. Dice: y él no los ha estorbado. Elí vio la desviación de sus hijos, pero su falta de firmeza, de carácter y disciplina le impidió ponerles un freno. Y el resultado fue la ruina de su generación. Se murió Elí, murieron sus hijos. Bueno, eso fue lo que provocó la destrucción de la generación de Elí. Entonces, cuando los padres no estorban, entre comillas, el pecado de sus hijos, no ponen límites y no ejercen autoridad con amor, le facilitan el trabajo al sistema del mundo para destruirlo. Lo segundo es templanza y disciplina. Estas 2 virtudes del Espíritu son los reflejos del carácter de Dios, porque la disciplina bíblica no es ira descontrolada, es un acto de amor y de templanza, es decir, dominio propio, que modela el carácter del niño o del joven y lo protege de la corriente del mundo. El Proverbio 29:15 dice que la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre, porque las madres en este sentido, como son obviamente maternales, valga la redundancia, son más manejables, son más frágiles, son más débiles ante sus hijos. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar en disciplina y amonestación del Señor requiere que los padres tengan primero su propio carácter alineado con Dios, alineado a la palabra de Dios. Un padre sin templanza corrige desde el enojo, desde el grito, lo que provoca pues ira en el hijo y lo empuja hacia la calle. Muchos hijos rebeldes precisamente por eso. Pero un padre con carácter gobierna su propia vida primero y desde esa autoridad espiritual corrige al niño, al joven, para darle la sabiduría que el sistema del mundo jamás le va a ofrecer. Lo tercero es el carácter del padre como refugio, porque los hijos no siguen lo que los padres dicen, ellos siguen lo que los padres son y lo que los padres hacen. La integridad y la firmeza espiritual de los padres crean un entorno seguro donde el enemigo no puede tocar fácilmente a los niños, porque ellos están ensamblados, ellos están guarnecidos, están en el búnker de la palabra de Dios. Proverbios 14:26 dice:
en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Mire cómo habla la palabra. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El mayor legado y la mayor protección que los padres pueden darle o brindarle a sus hijos en estos días del fin, estos días peligrosos, no son los bienes materiales, sino su propia integridad y temor de Dios. Cuando un niño ve a un padre o a una madre con un carácter firme, que no se doblan ante la corriente del mundo, que oran, que ayunan, que tienen templanza y que sostienen la verdad con amor, ese niño adquiere una fuerte confianza, como dice el proverbio, y el hogar se convierte en una fortaleza inexpugnable para el sistema. No hay nada que pueda derribar esas murallas construidas por la palabra de Dios, con la labor del padre y de la madre, que tienen el carácter que la Biblia dice que se debe tener. Y puedo diagnosticar como profeta de Dios y como maestro de la palabra del Señor, y es que la iglesia de Cristo está perdiendo terreno en las nuevas generaciones, y esto es en gran medida terreno que los padres están cediendo por falta de carácter. La resistencia contra el sistema del mundo no empieza en las aulas de clase ni en las leyes del gobierno, empieza en las rodillas y en el carácter de los padres dentro del hogar. Las horas perdidas en los entretenimientos vanos, las redes sociales, los juegos esos de videojuegos, el internet, es lo que les ha secuestrado la voluntad. Hoy veo niños y jóvenes convertidos en zombies digitales. Y lo peor es que en muchas iglesias no hay programas en donde a los niños y a los jóvenes se les involucre en el crecimiento espiritual, ese crecimiento espiritual correcto, me refiero, y urgente. Ni existe esa unción especial, verdadera, para introducirlos en un avivamiento real. En esto yo identifico los dos frentes de una crisis silenciosa, pero devastadora. Por un lado, un enemigo externo, el secuestro tecnológico de la voluntad. Y por el otro, una deficiencia interna, iglesias con entretenimiento superficial en lugar de tener poder y unción verdadera. Cuando el hogar no tiene templanza, la tecnología se convierte entonces en la niñera, en la institutriz de esos hijos, y cuando la iglesia se vuelve un parque de diversiones en lugar de un altar, dejamos a los niños completamente indefensos ante los días del fin. La palabra de Dios expone con claridad ambas problemáticas, pues son dos problemas serios, hermano, y nos muestra el estándar urgente que se necesita hoy. Por eso yo quiero que noten en estas 4 realidades. Primero, el secuestro de la voluntad. Eso es lo que produce el adormecimiento del alma. Las horas frente a las pantallas, al teléfono, a las redes sociales, no son un pasatiempo inocente, son un diseño sutil para cautivar la mente y anular la capacidad de buscar a Dios. La Biblia llama a esto letargo o adormecimiento espiritual. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Miren, un niño o un joven que pasa horas absorbiendo, consumiendo el contenido del internet, pierde la sobriedad mental, pierde hasta la capacidad de interactuar. Las redes sociales
fragmentan la atención, destruyen la disciplina del silencio y la meditación y secuestran, hermanos, tremendamente la voluntad, haciendo que las cosas de Dios les parezcan aburridas o pesadas. Están durmiendo espiritualmente mientras el mundo avanza en su lado arrollador de destrucción. Lo segundo es la urgencia. Los padres deben ejercer la templanza aquí, en este punto. Es necesario arrebatarles la voluntad de las manos del algoritmo y regresarlos a la realidad de la presencia de Dios. Lo tercero es el peligro de iglesias sin unción. Puro show, espectáculo, bulla. En este punto yo debo enfocar entretenimiento versus avivamiento. El gran error de muchas congregaciones modernas y de quienes las dirigen ha sido intentar competir con el mundo usando sus mismas armas. Si el niño está aburrido, entonces le ofrecemos juegos. Si el joven quiere música del mundo, entonces se la adaptamos. Y esto da como resultado programas vacíos sin poder para transformar el corazón de los niños y de los jóvenes. Segunda de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, apariencia de piedad es tener una escuela dominical bonita con cantos alegres y manualidades, pero sin la eficacia, es decir, sin el poder del Espíritu Santo. Un niño no va a soportar las presiones de los últimos días, y esos días vienen solo porque se sabe las historias de Jonás, de David, de Goliat o de los personajes de la Biblia de forma superficial y mecánica. Necesita experimentar la unción, el quebrantamiento y el poder de Dios de una manera real y personal. Se lo digo de mi experiencia. Las estructuras eclesiásticas que solo entretienen están vacunando a los niños contra el evangelio verdadero y los están dopando para que no busquen el avivamiento necesario para estar firmes en los días malos que vienen y poder estar preparados para irnos con el Señor. Lo tercero es la solución. ¿Cuál es la solución? Involucrarlos en el avivamiento real. Los niños no son la iglesia del mañana, son la iglesia de hoy. Hoy se están formando. La Biblia muestra que Dios no tiene problemas de derramar su unción sobre los más pequeños cuando hay un liderazgo y unos padres hambrientos de ver un avivamiento genuino. Bendito sea el Señor para siempre. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuál es la visión de la juventud de hoy? ¿Qué visión puede tener una persona que ya su vida está absorbida por el sistema? Mateo 21, 15 y 16 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, óigame bien, aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, ellos se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? En Joel se nos da la promesa para los últimos días, porque dice: y después de estas cosas, en los últimos días. Esta promesa es para los hijos y para las hijas, para tus hijos y para tus hijas. Y en Mateo vemos a Jesús defendiendo la unción y la alabanza de los niños frente a los religiosos que no entendían lo que estaba pasando. Los niños tienen la capacidad espiritual
de profetizar, de interceder, de tener visiones y de alabar con una pureza que desata el poder sobrenatural de Dios, el poder del Espíritu Santo. Hay una necesidad urgente en el día de hoy, y es que se necesitan iglesias y padres que dejen de subestimar a la niñez. Hay padres que tratan a los niños como que todavía están en pañales, y ese es el momento adecuado para sembrarle esa palabra de poder, esa palabra del reino. En lugar de apartarlos a un rincón para que no molesten, dándole el celular o un juguete, hay que introducirlos en el altar, en el fuego del Señor, enseñarles a ayunar, a interceder, a orar, a pararse temprano, a orar por las naciones y a buscar la unción del Espíritu Santo. Si el internet le secuestra la voluntad y la iglesia solo le ofrece entretenimiento, entonces los estamos entregando al sistema del mundo. La respuesta ante este panorama tan oscuro es volver al diseño del fuego del altar, volvernos a Pentecostés, hermanos, cuando un niño experimenta el peso de la gloria de Dios y un avivamiento real. No hay pantalla, no hay redes sociales, no hay juego, no hay entretenimiento, ni corriente de este mundo que pueda detenerlo, ni apartarlo de Dios, y tampoco puede, como decirle, estacionarlo allí en un entretenimiento mundano. Muchos padres se han vuelto débiles y manipulables por los hijos, aún sabiendo el tiempo peligroso en que estamos viviendo. Los primeros que deben buscar al Señor con todo el corazón, con dedicación y con constancia, son los padres que crían hijos en el día de hoy. Hay padres que parece, hermanos, que le tienen miedo a sus hijos. Y esta es una de las crisis de autoridad más graves y absurdas de este tiempo del fin. Es una verdad alarmante que padres le tengan miedo a sus hijos, hermanos, en lugar de ser los sacerdotes y los guías del hogar. Muchos padres se han convertido en rehenes de las demandas de esos muchachos, de sus berrinches y de sus manipulaciones. Me refiero a las manipulaciones de los niños y de los jóvenes, que ni siquiera saben hacia dónde van, que no saben ni a dónde tienen la cabeza. Sabiendo que estamos viviendo en los tiempos del fin, esta debilidad no es solo un error de crianza, es un peligro espiritual mortal. Si los padres no tienen la firmeza para gobernar su casa, están dejando a sus hijos completamente desprotegidos ante un sistema devorador que no perdona. La Biblia confronta directamente esta debilidad y nos muestra el estándar de constancia y autoridad que se requiere hoy. Primero, el peligro de invertir el orden de Dios. Dios diseñó el hogar con una línea clara de autoridad espiritual y familiar. Cuando los padres se vuelven débiles y se dejan manipular por los niños, por los jóvenes, se invierte el orden divino, trayendo confusión y ruina. Isaías 3:12 dice: los opresores de mi pueblo son muchachos. Mire usted, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Aunque este pasaje describe el juicio de Dios sobre una nación, refleja perfectamente el diseño del hogar moderno. Eso está pasando en el día de hoy. Muchachos gobernando a sus padres. Entonces, cuando un hijo manipula y dicta las reglas de la casa, que se compra, que se come, que se ve, a dónde se va, el curso de sus caminos se tuerce, obviamente. Entonces, un niño no tiene la madurez, ni tiene la unción para guiar un hogar. Necesitan padres que asuman su lugar. Segundo, está el miedo al hijo, que revela
falta de carácter y de temor a Dios. El temor a los hijos, miedo a que se enojen, a que se vayan, a que se traumaticen, a que se frustren, a que nos dejen de amar, nace de una profunda falta de carácter y de haber cambiado el temor de Dios por el temor al hombre. Proverbio 29:25 dice: el temor del hombre pondrá el lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El padre que le tiene miedo a su hijo cae en un lazo, en una trampa, pues. Por evitar el conflicto inmediato, entonces cede ante las pantallas, cede ante las malas amistades y cede ante la irreverencia. Al final, ese falso amor pacifista termina destruyendo al niño. Hay un dicho que dice que hay amores que matan. El verdadero amor bíblico prefiere la confrontación firme hoy, antes que la pérdida del alma de sus hijos mañana. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Tercero, la urgencia actual. En este caso, me refiero a padres buscando al Señor con constancia, con dedicación. Lo primero que deben buscar al Señor con dedicación son los padres. No se puede dar lo que no se tiene. Un padre debilitado por el sistema nunca va a poder guiar a su hijo a la resistencia. La autoridad espiritual no se impone a gritos. Claro que no. Se gana en las rodillas. Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su trono continuamente. La palabra clave aquí es continuamente, es decir, constancia. El enemigo es constante en sus ataques a través del internet, de la calle, de la escuela. Por lo tanto, la búsqueda de los padres no debe ser de domingo a domingo. Un padre que busca el rostro de Dios diariamente recibe poder, recibe gracia, recibe el discernimiento para detectar la manipulación del hijo, la sabiduría para corregirlos y la firmeza moral para sostener un no cuando el mundo entero le dice a ellos que tienen que decir sí. Este debe ser el perfil del padre para los días de hoy, los días del fin. Hoy más que nunca, los padres necesitan sacudirse la pasividad, la indiferencia y la cobardía. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Un hijo puede llorar hoy por disciplina o por un límite que se le impuso, como quitarle el acceso al internet, quitarle el teléfono, quitarle la tabla o prohibirle una mala junta. Pero mañana, amados hermanos, bendecirán a sus padres por haber tenido el carácter, el valor de salvarlos de la corriente del mundo e inclusive de salvarlos de ellos mismos, de no haber cedido a sus caprichos, a sus berrinches o a su operación silencio. No le hablo a papá, no le hablo a mamá. Los hijos de hoy no necesitan padres que sean sus amigos de parranda o que sean cómplices de sus caprichos. Necesitan padres que sean sus pastores, sus mentores, sus guías, sus líderes y sus intercesores. Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Shalom.